Por Países Bajos, André Driessen. Posición embajador. Comida mexicana, las tostadas de atún. Canción, El Rey. Representando a la embajada neerlandesa. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador André Driessen, de Países Bajos, acá en México. Gracias por recibirnos en su casa. Están todos bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en casa y contar un poco de los Países Bajos para todos los mexicanos que nos están viendo. Bueno, entre Países Bajos y México hay temas escabrosos que ya llegaremos a ese punto. Pero primero me gustaría platicar un poquito acerca de su historia, de las relaciones entre México y Países Bajos, más allá del fútbol, y preguntarle cómo fue su experiencia cuando llegó a México, qué fue lo que más le impactó de México al llegar. Bueno, en primer lugar, la Ciudad de México es un monstruo, es muy grande. Yo vine, mi puesto anterior era Brasilia, en Brasil. Es una ciudad muy residencial, muy tranquila, entonces ese cambio ha sido grande, pero a mí me gustó mucho trabajar de nuevo en un gran metrópolis que tiene toda la vida que pertenece a una ciudad grande, la cultura, las empresas, las instituciones, los museos. Entonces eso fue un cambio y una primera experiencia muy importante, muy grande. El otro que me impactó, estaba esperando una ciudad casi desértica. Tiene un estereotipo que México y Ciudad de México es seco. Y el verde aquí de esa ciudad realmente me impactó. Tiene muchos espacios verdes, muchos parques, que hace la ciudad una ciudad muy agradable para vivir. Oiga, cada país tiene como un lema, una forma, una palabra que describe justo cómo es la población y cómo es la comunidad. No sé si para Países Bajos, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero sería Gezelligheid. Sí, es vivir, convivir, estar bien juntos. Yo creo que si podemos traducirlo en español, podría ser una palabra que encaje muy bien con el espíritu de los mexicanos, porque aquí también se gusta convivir juntos, estar en familia, estar con amigos. Entonces, gezelligheid es algo que pertenece a Holanda, es el ambiente acogedor, más que todo en invierno, cuando se encuentra en casa con una chimenea, comiendo y gozando de la compañía de otros. Y yo creo que los mexicanos tienen igual el sentido de estar juntos y de celebrar la unión entre las personas. Y por ejemplo, el poldermodel. Sí, el poldermodel es algo tal vez más único holandés. Tenemos una tradición de valorar las voces de las minorías. Entonces, en un proceso de decisión, dejamos que todo el mundo entra en la discusión con sus puntos de vista y invertimos mucho tiempo en llegar a esa decisión como tipo de consensos. Entonces, eso implica que en Holanda nos tomamos mucho tiempo para llegar a una decisión, pero una vez llegada a una decisión, todos sabemos qué tenemos que hacer y ahí la ejecución de la decisión es mucho más rápido. ¿Y se respetan las distintas voces? Sí, se respeta y bueno, al final si hay una minoría también es un proceso de convencer a la minoría que la otra parte tiene razón o es una decisión más sensible, pero por lo menos no entra la posibilidad de que una vez tomada la decisión surgen las protestas después, entonces que complica la ejecución de la decisión. Entonces buscar consensos y ser una sociedad muy consensual es muy holandés, sí. Oiga, y platícanos un poquito acerca de Países Bajos, porque cuando pensamos en Países Bajos pensamos en bicicletas, en música electrónica, pensamos también en la diversidad de museos, pero es algo mucho más allá. Tienen una infraestructura también importante. Sí. Bueno, tiene todas las cosas bien conocidas, los suecos, los molinos, los tulipanes, la gente andando en bicicleta, todo es verdad. Es parte de nuestra cultura, parte de nuestro ambiente.
pero somos una sociedad altamente desarrollada, muy innovador, tenemos mucha tecnología, la infraestructura es bien desarrollada. Ocupamos 40.000 kilómetros cuadrados, somos un país bastante pequeño con 18 millones de inhabitantes, entonces tenemos que organizarnos bien para convivir en ese espacio tan pequeño. Parte del país, por lo menos, es muy urbanizada, pero convivimos juntos en ese espacio que lo hemos bien organizado. Tenemos parte del país donde tiene una horticultura altamente avanzada, que tiene un vínculo con México muy fuerte. Tenemos buenas universidades, tenemos el puerto más grande de Europa, Rotterdam, que es la entrada realmente para muchos otros países de Europa, también para productos mexicanos. Tenemos uno de los más grandes aeropuertos en ese país. Entonces, unimos muchas funciones y muchos destaques en un territorio muy pequeño. Y creo que también comparten algo que tenemos aquí en Ciudad de México, que al final vivimos sobre agua. Sí, exactamente. Eso fue otra cosa que aprendí, porque no lo sabía, que México de verdad está construido sobre un lago. Y tiene muchos desafíos de agua, hundimiento de tierra, inundaciones. Puede ser que Países Bajos tiene la problemática opuesta, tenemos demasiado agua y tenemos toda una cultura de sacar el agua más rápido posible al mar, porque 40% de nuestro territorio está por debajo del nivel del mar. Pero la tecnología, el pensamiento, cómo se maneja los desafíos del agua, es un territorio, un terreno donde vemos muchas posibilidades de compartir experiencias con México, porque, bueno, sabiendo en qué rapidez la Ciudad de México, partes de la ciudad por lo menos se están hundiendo en este momento, rápidamente van a encontrarse en una misma forma de Países Bajos, y van a necesitar la misma tecnología para asegurar que la ciudad se mantiene seco. Bueno, eso definitivamente sería algo en lo que podríamos colaborar y fortalecer estos lazos. Y ya que habla justo de estas experiencias, de estas similitudes, ¿qué otras similitudes ve, sobre todo en la población de Países Bajos, con el pueblo mexicano? Bueno, honestamente somos culturas y gente muy diferentes, ¿no? Venimos de otras raíces, tenemos otras tradiciones, pero lo que nos une creo que es lo que estaba diciendo antes, que tiene que ver con esa palabra Gezelligheid también, ¿no? Que los mexicanos y la gente de Holanda, viven y conviven mucho en familia y con círculos cercanos de amigos. Nos gusta mucho salir con familia o recibir amigos en casa, comer bien y bueno, disfrutar de un momento de convivencia juntos y celebrar grandes celebraciones en familia también, aniversarios, cumpleaños, Navidad, todos son cosas que se celebran en familia y ahí los dos países tienen lo mismo. Oye, toca un punto muy importante, las tradiciones. ¿Hay alguna tradición mexicana que usted ya sienta como propia o que le gustaría justo llevar a Países Bajos? Bueno, tradición, llevar a Países Bajos, no, tradiciones son muy del pueblo mismo, ¿no? Que trasladar una tradición es muy difícil, pero disfrutarlo y admirarlo. Una tradición muy obvia, tal vez un poco estereotipo, es el Día de Muertos que vive aquí con todo este ánimo, con todo ese entusiasmo y que viene de un pensamiento sobre cómo convivimos la gente con la vida y la muerte y de una forma muy especial, ¿no? Que no se vive en muchos otros países. Oiga, y en cuestión de gastronomía y bebidas, ¿cuál es su comida favorita mexicana? En México a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con mariscos y especialmente pescado crudo, las tostadas de atún o algo así, con todas las guarniciones y las salsas que le ponen. Es el muy aguachile. Rico. El aguachile también, absolutamente, sí. Y como en Holanda comemos mucho comida de Indonesia, como teníamos esta relación colonial en el pasado, los holandeses les gusta bastante el picante, entonces aguantamos el picante mexicano también, entonces ahí se abre una gama de comida enorme, ¿no? Entonces eso es muy rico.
Ahí está un gran tip para los chefs, no le tienen que quitar el picante a las cosas. Exactamente, exactamente. Oiga, y cuéntanos un poquito también, no sé si tenga alguna experiencia grata o que le haya resultado, que le haya impactado justo en su vida en la convivencia a diario con los mexicanos. Bueno, si hablo profesionalmente, ya desde el comienzo, llevo aquí 8 meses en el país. Fue una carrera inmediata con eventos. Hacemos mucho, tenemos muchos vínculos entre los dos países. Lo comercial y lo económico es obvio, tenemos muchas empresas holandesas aquí en México, pero me sorprendió también los vínculos y los lazos culturales y académicos tenemos. Hay muchas cosas culturales que podemos hacer. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, al final del año pasado, cuando tuvimos Sonamaco, hubo una representación holandesa enorme. Tuvimos aquí 50 personas de Holanda representando a mi país en ese evento. Y eso me sorprendió porque era mucho más que yo estaba esperando. Entonces yo quiero como embajador también cultivar esa parte de nuestra relación, igual que la relación que tenemos con muchas universidades, el intercambio de estudiantes, de investigadores. Realmente, al final del día, la relación entre países se define por la relación entre personas, entre seres humanos. Entonces, si podemos promover esta parte, mejor. Oiga, y háblenos un poquito acerca justo de estas relaciones. ¿Cómo están colaborando hoy México y Países Bajos, independientemente de...? Sí, bueno, estamos colaborando en muchos diferentes sentidos. Tenemos lo político, tenemos lo cultural. Obviamente, económicamente estamos colaborando mucho y realmente representa la parte más importante de nuestra relación. Estamos trabajando en la parte de agricultura, especialmente en la parte de horticultura protegida. Si hablamos de, por ejemplo, los invernaderos de alta gama, creo que no hay ni una que no tiene tecnología holandesa ahí dentro. Tenemos una especialización muy fuerte en Holanda y se trata no solamente del cultivo, pero también de introducir cómo se usa la luz, ahorrar agua, evitar usar fertilizantes químicos. Entonces también invertir mucho en la sustentabilidad del cultivo. Otra parte es el agua, como ya hablamos, cómo manejar el agua, cómo invertir en saneamiento de agua, cómo introducir tecnologías para ahorrar agua, porque realmente ese es antes de crear más agua tenemos que ahorrar lo que estamos perdiendo. Obviamente tenemos grandes industrias manufactureras aquí también, aprovechando de la relación en el Tratado de Libre Comercio norteamericano. Tenemos unas inversiones muy importantes. Puedo mencionar la cervecería Heineken, por ejemplo, y por Heineken México es el país número 1 en el mundo de importancia económica para la empresa. Tenemos la empresa que fabrica los quesos en Yucatán, el queso azul, el gallo azul se llama, ¿no? El gallo azul. Tenemos Signify que produce lámparas. Entonces sí, tenemos una amplia gama de empresarios. Como dije, la relación cultural académica es muy importante y políticamente estamos hablando también con México en muchas diferentes temáticas. Somos países afines en muchos sentidos, compartimos valores internacionales y especialmente en esa época en que los valores del sistema internacional están muy cuestionados, vale la pena tener buenos amigos confiables y México se presenta como uno de ellos. Y en cuestión de comunidad de Países Bajos, en México, ¿hay muchas personas? Bueno, no es una comunidad súper grande, yo creo que estimamos unos 5, 7 mil, algo así, divididos en muchas partes del país. Hay muchos lazos sí, bueno, hay holandeses que la pareja holandesa, pero tenemos muchas parejas mixtas. Holandeses que han encontrado mexicanos y mexicanos aquí, viven aquí, o del otro lado, hay muchos mexicanos viviendo en Países Bajos también. Entonces ahí, esa es la cantidad. Y tenemos obviamente una gran población itinerante, los turistas, vienen muchos turistas de Países Bajos a México también. Oye, también Países Bajos tiene pues estos
estigmas, ¿no? O tiene como estos... el mundo tiene ciertas ideas de lo que es Países Bajos. ¿Cuáles serían esas y cuáles serían, desde su perspectiva en un nivel internacional y diplomático, qué estigmas cree que tiene México ante el mundo? Los estigmas de holandeses, uy, ¿de qué hablamos? Tal vez que somos, ¿cómo se llama? En inglés se llama stingy, ¿no? Tacaños, ¿no? Sí, es en español, sí, tacaños. es tacaños, ¿no? Codos, dirían, dirían codos. Sí, es así. Es que un estereotipo que sí tenemos, que nos cuidamos mucho en gastar dinero. Tal vez también es parte porque estamos tan bien, porque no estamos desprendiendo mucho dinero así. Y tal vez en nuestra parte que nos falta un poco, no tenemos una gastronomía, sí, en comparación con países como México, Francia, Italia, que tienen una gastronomía muy rica. Nuestra gastronomía es modesta, es más como el alemán, más cruda, más campesino. Estereotipos de mexicanos, bueno, no sé, yo encuentro que realmente en Países Bajos no conocemos México como realmente es. Yo creo que es muy definido por la comida, por ejemplo, pero la comida que conocemos en Holanda como mexicano es más que todo como Tex-Mex y se reduce a unos platos y no tiene nada que ver con la riqueza que realmente representa el país. Bueno, por el resto es lo que conocemos del mexicano, es más como el vaquero, como el sombrero, más como mexicano del norte del país, sí, ¿no? Desértico, los cactus, cuidando el ganado o algo así, pero no tiene nada que ver con el resto del país, que es totalmente diferente. Oiga, y por ejemplo, si ya vámonos un poquito también hacia la parte un poco más divertida para la población. Sí. Bueno, eso ya fue divertido, ¿no? Sí, ha sido muy divertido, la verdad, lo tengo que aceptar. ¿Cómo son los jóvenes allá? ¿Hay algún mensaje que ellos estén como queriendo transmitir a través, no sé, de la música, de la cultura, que sea como algo muy particular? Los jóvenes de mi país son muy abiertos al mundo, son muy viajeros, no sé, se puede ir a cualquier parte del mundo y hay un joven holandés ahí viajando o gozando la vida o trabajando, los digital nomads, ¿no? que muy conocido ahora también. Les gusta viajar, les gusta conocer el mundo, entonces eso es una cosa. Y un mensaje sería, bueno, que vengan a conocer México, no sé. Yo creo que no nos faltan visitantes, pero yo creo que vale la pena conocer México más. ¿Qué le diría justo a todos aquellos que van a venir a los partidos, sí, que van claro, ya sea en alguno de los 3 países, pero por qué tendrían que venir a México? No, bueno, que se preparan para realmente disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer México, no solamente el fútbol, pero también conocer un poco más el país, disfrutar de su gastronomía, del buen tiempo, o sea, bueno, tal vez vamos a jugar a Monterrey, yo creo que las temperaturas pueden subir bastante, ¿no? Sí. Que se protegen bien, que llevan un sombrero, que beben agua, esas son cosas que realmente nos tenemos que dar cuenta que cuando estamos en esos países, que nos cuidamos mucho, y de otra forma también prepararse bien, cuidarse bien, porque seamos honestos, también el punto de seguridad para nosotros es algo que tenemos que transmitir. Si se prepara bien, no pasa nada. Entonces, bien preparados, se van a gustar mucho de su tiempo en México. Oiga, y por ejemplo, si sentáramos a un ciudadano o a una ciudadana de Países Bajos y a una persona también de origen mexicano, ¿cuál sería el menú? ¿Qué habría del lado de Países Bajos? ¿Qué habría del lado mexicano? ¿Bebidas? Bueno, bebidas tal vez nos une también porque sería la cerveza, seguramente. Especialmente viendo un partido de fútbol, se toma cerveza, eso es obvio. Y más allá, yo creo que de pasabocas así, entradas, son más, tenemos un platillo así que se llama un bitterball, que es una croqueta pequeña, una bolita redonda de carne,
que se tome mucho cuando se toma cerveza, o un queso cortado en bloques así, se come con mostaza, por ejemplo. Son cosas que se tome mucho. Y del lado mexicano entramos con el guacamole, con unos totopes. Tiene muchas cosas aquí que se puede ofrecer durante el partido, ¿no? Y así lo vamos a hacer también. ¿Tacos? Tacos también, sí, absolutamente, sí. ¿Sopecitos? Sí, absolutamente. ¿Chapulines habría o no? Todavía no, ya es una cosa más avanzada, pero los voy a probar. Sí, y por ejemplo, de bebida, tequila, mezcal, algún vino, además de la cerveza. Para mí, un vino sí, obviamente, y eso es otra cosa que va a sorprender a mucha gente, que México ya tiene buenos vinos, que en ciertas regiones del país tienen buenos vinos. Entre mezcal y tequila, yo me apunto más para tequila, porque el ahumado de mezcal para mí me cuesta un poco, pero tequila sí hay muchos, y especialmente si es un poco madurado, un poco más suave, esos son tequilas muy buenas, sí. Pero viendo un partido y tomando tequila y cerveza, ahí tienes que cuidarte para no tomar demasiado. Y por ejemplo, ¿de qué estarían hablando? Bueno, la primera cosa que siempre surge cuando se habla con un mexicano es obvio, ¿no? Todo el mundo lo sabe, si era o no era penal. Entonces, esa frase yo he escuchado muchísimas veces aquí. Como buen diplomático lo deja ahí, que era o no era, la pregunta eterna. Y bueno, no sé si el esquema del torneo nos permite jugar, pero a mí me gustaría mucho que una vez Holanda y México jueguen, para que decidimos de esta cuestión de una vez por otra. De si era o no era penal. Sí, exactamente, que el uno gana al otro. Sí. Oiga, y bueno, y además de esto, ¿alguna música que le guste, alguna canción mexicana? Canción mexicana no conozco tanto, estoy apenas aprendiendo de la cultura musical. Yo conozco ya desde hace mucho tiempo, yo viví en Colombia hace 30 años, y ahí también tenía una cultura de mariachis. Y ahí aprendí la letra del Rey, que es la canción emblemática de los mariachis. Entonces, si tendría que mencionar algo, sería eso. El Rey. Y de resto yo tengo mucho que aprender todavía de la cultura musical mexicana. ¿Y alguna canción que represente a Países Bajos? Bueno, hablamos anteriormente de los DJs, la música electrónica. Para la generación moderna, los DJs realmente es un logro. Es sorprendente que yo creo que no tenemos tantos en el top 10 del mundo, pero hubo una época en que 5 o 6 de los top 10 DJs del mundo eran holandeses. Entonces, como Armin van Buuren, Afrojack y todos los demás, Tiesto, son muy conocidos y para todo el mundo muy reconocible. Entonces, eso sería una música que se va a ver con los aficionados del fútbol holandés. Siempre montamos un desfile naranja para acercarnos al estadio. Y son imágenes realmente emblemáticos, y se toca una canción que en español sería de la izquierda a la derecha, y van links naar rechts. Y todo el mundo ahí, miles de personas, realmente se mueven de la izquierda a la derecha y hacen una pequeña danza, un movimiento. Y seguramente eso va a salir este campeonato también. Es realmente algo muy bonito. Si lo vamos a montar, espero que lo vamos a montar también en Monterrey. Sería excelente. Pues muchísimas gracias, embajador. Con mucho gusto. No sé si hay algo que les quiera decir. Voy a desear a todos los mexicanos que se jueguen los partidos bien. Yo creo que México tiene que llegar al 5º partido, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos. Esperamos que México llegue al 5º partido. Muchísimas gracias. Muchas embajador. gracias.